y siendo las 4 de la tarde, llega Coalición Senior. Tu voz es nuestra voz. Este y todos los martes a las 4 de la tarde. Hola, ¿qué tal amigos? Les saluda Oscar Bravo y les invito a quedarse con nosotros. ¿Qué tal, amigas y amigos de su programa Coalición Senior? Continuando con la programación del día de hoy, 16 de diciembre, tenemos con nosotros al doctor Gary Donadio. Él es psicoterapeuta y con él vamos a tratar un tema que posiblemente nos preocupa a todos. Llegan las fiestas de fin de año, se acaba el año, la Navidad, y la pregunta es, las fiestas de fin de año están aquí. ¿Es necesario estar alegre? Todos debemos estar contentos, todos debemos celebrar. Gary, buenas tardes. Cuéntanos, por favor, ¿qué opinas, qué recomiendas? ¿Cómo nos puedes ayudar, digamos, a sobrellevar a veces esta alegría imperativa? Te escuchamos. Muy buenas tardes, Oscar, a ti y a tus oyentes. Efectivamente, dices algo que aparece como un imperativo social, el hecho de que estas fiestas estés contento, estés feliz, a pesar de que no lo estés, ¿no? Uh-huh. Yo creo que sería interesante mirar estas fiestas, no sujetarse a esa corriente consumista de querer disfrutar, ¿no? las fiestas de una forma exacerbada, sino creo que sería hacer un balance de lo que hemos vivido del año, ¿no? Un balance que quiere decir de nuestros logros, nuestros desafíos y las lecciones aprendidas en este proceso, ¿no? Y para esto requiere honestidad y autenticidad en el balance que hacemos. Yo creo que ese debe ser el enfoque, más que preocuparse o no preocuparse de si debes estar contento o no. Yo creo Claro. que el asumir ese balance te pone en una situación activa. Como tú muy bien señalabas hace un momento, es un imperativo social. Ocurre que la radio, la televisión, el internet, el TikTok, el YouTube, todos, ¿no? Casi te exigen ser feliz en estos momentos, en estos días. Y por eso, ¿cómo debiéramos responder? Por un lado, tú dices, debemos hacer un balance, pero el balance por sí mismo, ¿cómo contrasto? ¿Qué herramientas puedo utilizar, digamos, para que mi conciencia asuma la necesidad de hacer ese balance y descarte, ¿no? Lo que la presión social me señala, ¿no? Diviértete, alégrate, sonríe, regala, espera regalos, cosas por el estilo. ¿Cómo hacer? Yo creo que el secreto está en entender que uno debería cada día luchar por ser un mejor ser humano, ¿no? Y en ese sentido, no caer en esta corriente que decíamos consumista y actual, sino tratar efectivamente de mirarse uno a sí mismo y sacarle provecho a un balance adecuado de lo que hemos vivido, porque eso nos ayuda
a potenciarnos y a tener perspectivas y señalar metas y objetivos, ¿no? Correcto. Hasta ahí vamos en el que lo que debería de ser la serenidad, la racionalidad, el entendimiento. Una vez más, insisto, pero la presión sigue. Prendes el televisor y aquí está la oferta. Apagas la televisión, prendes la radio y no dejes de asistir. Y se acercan el fin de año, ¿a dónde tienes que ir a bailar? Pasa tu fin de semana en la playa. Una vez más, ¿cuáles serían las herramientas, los elementos que pudiéramos utilizar, ¿no? Además de la honestidad que tú has señalado hace un momento, para poder hacer frente a esa presión, ¿no? No solamente social, cercana, inmediata, inmediata, en fin, presencial, a distancia, como te digo, los medios, el internet, tienes un WhatsApp, se llenan de tarjetas, se llenan de saludos. Ya en estas fechas estamos recibiendo alegría, bendiciones, paz, prosperidad. ¿Cómo así en un eventual, por ejemplo, espíritu atormentado por la pérdida de un ser querido, por la pérdida de un puesto laboral, por la pérdida de un órgano, ¿no? Te amputaron una pierna, te operaron de la vesícula, no sé, tienes una posibilidad de cáncer, estás en esa situación crítica. ¿Qué elementos, además de la conciencia, de la honestidad, desterrar el materialismo, te podrían ayudar? ¿No? Aquí estamos tratando de acudir al terapeuta, al psicoterapeuta, eh, ahorrándonos tal vez una consulta. Gary, ¿qué nos puede decir al respecto, por favor? No, justamente la idea, incluso yo les recomendaría a tu audiencia, digamos, leer a Byung-Chul Han, este filósofo coreano, que ¿Ya? tiene un análisis maravilloso de cómo en la actualidad ya el ser humano no necesita un amo que lo explote, sino se autoexplota, ¿no? Ujú. Entonces, en esta visión, digamos, del capitalismo, de que todo al final es una mercancía, el mismo sujeto es el sujeto se autoexplota, no necesita. Entonces, y ahí está justamente cómo debemos hacer frente a Ajá. esta situación que es mundial, ¿no? No solo es nacional, posicionándonos en lo que debería ser el desarrollo y la construcción de nuestro propio desarrollo, ¿no? Entonces, si nosotros somos capaces de mirarnos a nosotros mismos en nuestras carencias, en nuestros logros, y somos capaces de analizar y mirar en dónde están, digamos, las turbulencias de nuestra vida, creo yo que tenemos la posibilidad de avanzar en ese camino, ¿no? Gary, muy interesante lo que nos señalas, ¿no? Tú como profesional de la medicina, especializado en psicoterapia, eh, tal vez más de una opción, de considerar algunas cosas como una opción, tal vez debiéramos asumir hacia nosotros mismos un imperativo categórico. Tenemos que estar serenos, lo que tú has dicho hace un momento, que no sea una opción, sino que sea un imperativo categórico. Tenemos que ser honestos con nosotros mismos, tenemos que evaluarnos, tenemos que evitar caer en el consumismo, tenemos que evitar caer en esa corriente que nos exige, que nos demanda ser felices, cuando en este momento no lo somos, ¿no? Y no tendríamos por qué serlo, porque acabamos de tener una pérdida, nos anuncian la despedida del empleo, en fin, tantas cosas que pueden suceder en estas fechas. Por eso mismo, ¿no? Requeriríamos, crees tú, consideras tú, no solamente el hecho de la posibilidad, ¿no? De acceder a estas capacidades del ser humano, sino consciente y voluntariamente imponernos a nosotros mismos, a pesar de nuestra propia presión, a pesar de nuestro propio dolor, ¿no?
o exigencia de alegría, decir, no, tengo que estar sereno en primer lugar, tengo que evaluar en primer lugar, porque puedo ser que haya tenido la pérdida en estos últimos tiempos, pero ¿cuántas ganancias tuve en el año? Lo que tú decías de la evaluación. Sí, A veces nos así. fijamos solamente en lo malo y lo bueno, ¿no? Por eso. Eso nos gustaría, ¿no? Que tú con tu especialización, con las capacidades que tienes y con algunas citas importantes, que no sean de autores tan difíciles de transcribir o recordar los nombres, pudieras, ¿no? Fortalecer estas posibilidades de hacer frente a esta presión social que muy bien has señalado. Claro, mira, ya habíamos trabajado en alguna oportunidad cómo es que tú comprendes la vida. Si Mm, decíamos que era fundamental fluir con la vida, ¿de acuerdo, no? Ser capaces de entender los momentos difíciles, ¿no? Ser como el junco, ¿te acuerdas que decíamos que digamos, se flexiona cuando viene la tormenta y luego pasa esta y regresa a su postura, ¿no? Entonces, creo yo que es difícil en esta época, ¿no? Pero hay que irse constituyendo, ¿no? En esa lógica de mirar la vida, ¿no? Con todas las posibilidades de ser capaces de ser dueños de nuestras propias emociones y actividades, ¿no? No sucumbir, ¿no? Al barullo de una sociedad cada vez más consumista, ¿no? Entonces, y en la medida que eso lo vas planteando así, se te va haciendo como una costumbre, en el sentido de que tú vas ubicando tu forma de reaccionar al mundo y vas planteando una dinámica, ¿no? mm, Eso es clave para ya, poder vivir y no estar sujeto de estas precariedades, ¿no? correcto. Este es el gran marco, digamos, ¿no? El gran paraguas conceptual necesario para protegernos, autoprotegernos de estas presiones, como tú decías. Pero en lo cotidiano, esta mañana te despertaste, recibiste mensajes de felicidades o de invitaciones y tu situación es crítica, es incómoda. ¿Cuál sería el los tips, los secretitos, los trucos del oficio, digamos, para hacer frente? En algunas oportunidades, cuando uno tiene ansiedad por consumir o ingerir algún tipo de sustancia o elemento o alimento, le dicen, bueno, cómete un caramelo o dos. Antes se decía, fúmate un cigarro, eso ya no es saludable. Sal a caminar, ¿no? Estas cosas, este tipo de actitudes, de acciones, contribuyen y qué ejemplo, qué ejemplo podrías darnos, qué ejemplo podrías darnos de este tipo de situaciones, por favor. Mira, todo, ya lo hemos conversado varias veces, Ujú, todo está en la actitud con la que miramos la vida, ¿no? Si es que nosotros somos capaces de tener una actitud abierta hacia lo que nos toca vivir, sea bueno o malo, y en esa vivencia somos capaces de afirmar lo bueno y desechar lo que nos hace daño, te vas gestando, como te decía, una costumbre de ser frente a la vida, ¿no? Entonces, alguna vez te señalé de este famoso estoico Epicteto, ¿no? ujú, Griego, donde decía, lo que más le afecta a los hombres no es lo que les pasa, sino las ideas
de lo que les pasa. Entonces, las ideas de lo que estás viviendo es lo que te hace sufrir, más que las cosas en sí. Entonces, es un proceso de ser cada vez más dueño de nosotros mismos. Lo primero, no perder la calma, mirar la vida con una actitud abierta y positiva y esperar, digamos, lo que la vida te comparte. Entonces, esta mirada que decíamos del cuerpo es importantísima porque tú te acostumbras a la flexibilidad para vivir las diferentes cosas, ¿no? Gracias por estos comentarios. Estaba mirando el teléfono que me llegan algunos mensajes con preguntas, recomendaciones, angustias, ansiedades. A ver. Sí, sí, y la cuestión, ¿no? Ese balance que tú señalabas, estas citas, estas reflexiones de terceros, estos pensamientos, estas guías de otros, está bien, una vez más, como términos generales, pero te decía hace un momento que, por ejemplo, una recomendación concreta. Tomar un caramelo en la boca podría ayudar, por ejemplo. Claro que si no eres diabético o cosa por el estilo, calmaría en algo, te podría hacer ver las cosas de una manera diferente. Salir a caminar o salir a pasear en medio del barullo que hay, que todo el mundo está en el trajín de las compras. Por ejemplo, allí una de las cosas que yo te diría es primero estar en contacto con la naturaleza. Yo creo que es algo fundamental. Segundo, ser capaces de que la música sea parte de ti, ¿no? Entonces, la música no sabes cómo te ordena el espíritu, ¿no? Te permite mirarte, te permite pensar, te permite gozar, relajarte. Entonces, las lecturas que también alimentan y hacen crecer, muchas personas transitan por la vida sin saber qué quieren ni cuál es su propósito. Y eso es parte, digamos, de la tragedia de vivir. Mucha gente sobrevive, no vive, ¿no? Y vivir quiere decir vivir de acuerdo a lo que tú sientes es tu quehacer en la vida. Uno, como decía Nietzsche, sé lo que has venido a ser, sé lo que eres, ¿no? Pero mucha gente no piensa en eso, ¿no? Entonces se deja llevar por el barullo y se pierde, efectivamente. Entonces hay que fortalecernos, como te digo, primero ser uno con la naturaleza, ¿no? No sabes, como lo que tú bien dices, salir a caminar, a mirar el mar, a escuchar, ¿no? El ir y venir de las olas, ¿no? Es algo que te produce pues un bienestar, ¿no? Espiritual. No necesitas de cosas externas, de drogas, ni alcohol, ¿no? Porque eso justamente es lo que somos, la idea de Ahora, algo auténtico, ¿no? correcto. En relación al auténtico, justamente y en esta vaivén de las olas que señalas, eh, hay oportunidades y hay situaciones y condiciones en las que es complicado que nos podamos movilizar, ir a la playa. Aquí en Lima, por ejemplo, Lima, Perú, estamos a pocos minutos del mar, no hay duda, es una capital costeña. Sin embargo, hay que bajar a la playa, ¿no? Ah, Y no hay una línea de buses que te lleven ahí, entonces o caminas un buen tramo o tienes que tomar un taxi, eso es un costo. La otra posibilidad es, aquí en Lima, es el Callao, la punta, pues es más distancia, en fin, pero hay la posibilidad. Ahora, un posible remedio a este ruido mágico del mar y de las olas podrían ser esas grabaciones que hay ahora en internet, ¿no? Del sonido de la lluvia, del sonido del campo, del sonido del mar. ¿Consideras tú que eso podría ser un paliativo, por un calmante? supuesto que sí, yo creo que
te digo, hay, eh, digamos, en Internet, ¿no? Mm, Hay maravillas de videos que, con, que, digamos, condensan música, paisaje y mensaje, ¿no? Y de verdad, por ejemplo, yo utilizo mucho para ver cosas sobre el mar, las olas, ¿no? mm. Las aves, la selva, y bueno, y mucha música, ¿no? Mucha... Ahora, ahí quería que llegáramos, que coincidiéramos en el tema de la música, porque música es bien variado. Hay instrumental, música moderna, música clásica, mm, música melódica, música romántica, música alegre, hay rap, ¿no? Eh, hay música criolla, andina, y a veces algunas de estas características, una de estas modalidades musicales, una de estas expresiones musicales, eh, nos llevan al contrario a situaciones dolorosas o añoranzas que pudieran ponernos más nostálgicos de lo necesario justamente en las fiestas de fin de año, como estamos hablando. ¿Habría alguna recomendación? Ponte, me gusta la música, sí, pero la romántica la escucho y toda la gente en el barrio llora cuando subo el volumen de la música, ¿no? O sea, a mí me puede caer bien, pero Yeah. todo eso en una situación de no, como de angustia, de dolor, de tensión, podría estimular y sobreestimular más bien esas presiones hacia la necesidad de ser feliz, por ejemplo, a la necesidad de no sentir o no recordar el dolor, ¿no? Ese Juan Gabriel creo que es que grita abrázame y con desesperación, que uno siente también la necesidad de salir corriendo a buscar a alguien con quien abrazarse, ¿no? ¿Qué Este, fue? esas Mira, canciones, eh, ¿qué nos eh, comentas tú? yo en ese sentido puedo darte mi experiencia que normalmente la música clásica, por ejemplo, la música de Bach, de Johann Sebastian Bach, es una música casi divina, es Ujú, impresionante, ¿no? Los chelos, los violines. Este, tienes, por ejemplo, Beethoven, mm, Chopin, ¿no? Tienes, ya, ahora, también hay música cantada, ¿no? Mercedes Sosa, tiene Teresa Parodi, que son realmente bellezas, canciones profundas, ¿no? Motivadoras que te ayudan. Ahora, efectivamente, también hay que ser muy variado en la música, ¿no? ajá, Por ejemplo, también hay música movida muy linda, por ejemplo, la música brasilera, cubana, ¿no? O sea, yo la creo salsa. que las salsas, hay salsas que son dignas, no solo sus letras, sino el ritmo, ¿no? Pero básicamente para estos estados reflexivos, es música clásica, ¿no? Tienes Mahler, tienes, o sea, Tchaikovsky, por ejemplo, hay una belleza que escuchaba el otro día, que dice, Nadie, solo el corazón solitario de Tchaikovsky, una belleza, ¿no? Ya, Si tú, por ejemplo, estás en un momento así de soledad, este, esa soledad la debes enriquecer, ¿no? Con una, digamos, mirada en donde el silencio es productivo, ¿no? No, porque el silencio puede ser para muchos atroz, ¿no? Pero el silencio puede hablar. Entonces, es cuestión de irse construyendo una forma de vivir con el arte, ¿no? ujú, Como decía Nietzsche, la vida sin arte sería un error. Y ahí tienes tú
la pintura, tienes ¿no? la música, tienes el cine, ¿no? Una buena película te puede llevar así a los estados más hermosos de bienestar este, que puede ocurrir. Mira, ahora Pero que mencionas esto del cine, Jenny, ¿no? Y las películas, bueno, ahora hay cadenas, hay plataformas que permiten, por medio de internet, tener acceso a una serie de películas, ¿no es así? Este, películas que tú a veces escoges por los temas, por ejemplo, que están de moda justamente por cuestiones de Navidad, que comienza el reparto o se inicia la película y como que tú ya sabes en qué va a terminar, ¿no? Te debe haber pasado, porque pasa eso, ¿no? Algunas son realmente un misterio. ¿Piensas tú que es recomendable que en esta fecha donde uno tiene tanto a veces que pensar, sería bueno como recrearse, ¿no? Aliviarse de tensiones, ver estas películas que tengan argumentos sumamente sencillos, sin grandes dramas, búsqueda, ¿no? Sin mucho nudo antes de un gran desenlace sorpresivo? Porque si uno está abrumado de angustias y tensiones y preocupaciones, te angustia está más. tenso mirando la película y piensa que los responsables son estos y ocurre que los inocentes son los reales responsables, o sabes, ¿no? Que los responsables fingen ser inocentes y solamente tú como espectador te das cuenta de eso, pero no puedes hacer nada, ¿no? A diferencia de los títeres, cuando uno es pequeño, que grita, ¿no? Pues se va a ir por la izquierda y el muñequito va hacia la izquierda porque el auditorio, la audiencia lo está orientando y el títere pregunta, pero en el cine uno dice, no, no vayas por ahí, igual va, entonces igual pierde, ¿no? Y estás tú agobiado por los problemas tratando de salir y ocurre que has entrado en uno peor porque el actor no te hizo caso, pues, porque el argumento ya estaba hecho, ¿no es así? Habría que tener entonces como elemento, como herramienta, la convicción, ¿no? De que uno puede elegir la cinematografía como un elemento eh, recreativo, que no necesariamente tiene por qué ser complejo, sino incluso simplemente ver la gama de colores, sonidos, ritmos. Y sí, pues esos que aparecían al inicio de la película, tú sabías que iban a terminar casándose, siendo felices, y así ha sido. ¿No? Y que eso también tendría que reconfortarnos. ¿Qué nos comentas? ¿Qué te parece esto que te comento en este momento? No, yo creo que es parte de la vida, ¿no? O sea, este concepto quisiera plantearlo porque es parte de lo que mucha gente sufre, y creo que te lo dije en alguna oportunidad, mucha gente no que dice, ¿no? Quiero lo que no tengo, ¿no? Y no Mm. tengo lo que quiero, ¿no? Entonces, en esas circunstancias, oye, se tiñe toda la vida, o sea, en términos de emociones, de bienestar, de pareja, de amigos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, el arte de vivir, creo yo, es aprender a valorar lo que uno tiene, ¿no? A Mm. gozar lo que uno tiene y no vivir en función de añorar lo que no tiene uno, ¿no? Y eso es Ajá. muy común, ¿no? Mucha gente dice, el próximo año tendré, ¿no? Y no agradecen lo que tienen. Si uno se mirara respecto al mundo, al mundo, a las miserias que hay en el mundo, uno a veces tiene demasiado, más que otras personas, ¿no? Pero no lo siente así, se siente desgraciado, qué sé yo. Entonces, la actitud para mirar el mundo es fundamental, Que, que, fundamental. que coincide más o menos con lo que decías al comienzo, ¿no? Hacer un balance sincero, honesto, ¿no? Porque ese ¿Sí? balance es el que permite valorar lo que se tiene y aspirar a Así lo que es. no se tiene como una aspiración, ¿no? Y aquí recordar nuestra primera infancia y la primera infancia de nuestros hijos, ¿no? O los de los vecinos, en fin, que para
caminar, primero te tuvieron que sostener y para llegar a un determinado lugar has tenido que dar uno o dos pasos y a veces no es, ¿cuánto me falta? Sino, avancé tres pasos. A veces más se ve todo lo negativo, lo imposible, que lo que se ha avanzado. Un comentario relativamente breve que pueda resumir esta conversación que hemos tenido el día de hoy para que no nos sintamos obligados a estar felices o evaluemos realmente el nivel de felicidad que tenemos, que no tiene por qué ser el mismo de la gran mayoría o del vecino o de mi hermana. Tu palabra, Gary, por favor. Yo creo que como un buen mensaje sería que debemos estar constantemente preocupados en ser cada día mejores. Y este balance busca ver qué hemos aprendido en este año que hemos vivido, qué cosas podemos afirmar y qué cosas podemos, digamos, desechar, ¿no? Aprender a, a crecer con la vida y a poder mirar, por ejemplo, cómo están nuestras relaciones con las personas, ¿no? Cómo es que nosotros somos capaces de ser amigos o, o poder tener solidaridad con otras personas, en fin, hacer un balance que permita entender que tú vas creciendo y a la vez vas al mirarte dirás, esto tengo que mejorar, te pones metas, ¿no? Y estás, por un lado, agradeciendo lo que tienes y construyendo, digamos, eh, ese ser que quieres tú ser, ¿no? Yo creo que esa debería ser la dinámica constante y evaluarse siempre, no abandonarse en el sentido de vivir sin importar cómo vives, ¿no? Ajá, ajá, ajá. Qué importante lo que nos señala, qué buenas recomendaciones prácticas y concretas que nos estás haciendo llegar para una serie de consultas, una serie de pensiones que nos haremos nosotros mismos, justamente en el marco de estas fechas y celebraciones. Hemos tenido la alegría y satisfacción de contar con la presencia y participación del doctor Gary Donadio, eh, psicoterapeuta, que como hemos escuchado y compartido ahora con palabras y ejemplos sumamente sencillos, nos puede abrir luces, ¿no? Para encontrar precisamente ese gran destello que hay al final del túnel habitualmente. Gary, ha sido un gusto conversar contigo. Espero que nos podamos ver antes de fin de año. En caso contrario, un abrazo y mis mejores deseos de felicidad y realización de todas maneras para lo que resta del año y para el año siguiente. Espero que vamos a vernos pronto. Un fuerte abrazo, Oscar, a ti y a tus oyentes, y sobre todo convocar a tus oyentes a que busquen en su vida un propósito que les dé sentido, ¿no? Para esta vida hermosa y complicada que tenemos, ¿no? Muy bien. Oye, Muchas gracias. mucho gusto, un fuerte Un abrazo. abrazo. Hasta pronto, Gary. Nos vemos. Pronto. Muy buenas tardes, amigas y amigos. Este es su programa Coalición Senior. El día de hoy, 16 de diciembre, tenemos la visita de un amigo, un hermano de la República de Chile, que es coordinador de la red CORB, una red regional de líderes y organizaciones de personas mayores que han tenido entre el 8 y 10 de diciembre una reunión en la ciudad de Quito, Ecuador, y han emitido una declaración luego de sesiones de arduo trabajo, de discusión, de debate, de contraste de realidades, y han emitido una declaración política denominada Personas Mayores Construyendo Caminos de Dignidad, en el entendimiento que todas las personas tenemos derecho a una vida digna durante todas las edades, en especial en la edad adulta mayor. Lucio, bienvenido, te escuchamos, cuéntanos por favor cómo ha sido esta experiencia y en qué consiste esta declaración política. Bienvenido.
Muchas gracias, Oscar. Muchas gracias por tu gentileza para participar en tu programa de Coalición Senior. Ciertamente, durante el 8 y 10 entre el 8 y el 10 de diciembre, como bien lo mencionaba, nos reunimos en la ciudad de Quito, en el local de la Asamblea Nacional del Ecuador, en el Salón José Mejía Lequirica, en la cual logramos llegar representaciones de 15 países de nuestra región, desde, desde Guatemala hasta la Patagonia y la parte austral, y pasando por el Caribe, Panamá y también el Caribe de los países no independientes de nuestra América Latina y el Caribe, como es San Martín, Anguila y otros países. En este espacio que nos dimos y que nos autoconvocamos, ha sido un espacio de amplísimo, de amplias conversaciones y de situaciones en las cuales nos vimos gentil y gratamente encontrados estas 15 representaciones, más una gran cantidad de líderes y lideresas de Ecuador, de todas las provincias de este país hermano. Eh, eh, Uno de los productos, digamos, elaborados y como parte del trabajo que desarrollamos fue elaborar una declaración política en la cual fue ampliamente discutida, consensuada y finalmente aprobada por la unanimidad de la Asamblea. Esta asamblea o este encuentro de personas mayores y de organismos de la sociedad civil es un texto que tiene 14 puntos, de los cuales hacemos un llamado no solo, digamos, a nuestra región, sino sobre todo a nuestras entidades nacionales, para que de alguna manera se haga y se ponga en marcha lo que es la Convención Interamericana sobre la protección de los derechos de las personas mayores, que fue aprobada el año 2015 y que ha sido ratificada por al menos 13 países de la región. La puesta en marcha, sin duda, es una tarea ardua, es una tarea difícil, una tarea lenta, y que sin la presencia y la participación y la incidencia desde la sociedad civil y sobre todo desde las personas mayores organizadas, no va a tener mayores repercusiones, porque sabemos que estos procesos no solo son lentos, sino que muchas veces son puestos al margen de nuestras legislaciones, y esta Convención Interamericana es el único instrumento jurídicamente vinculante que tenemos a nivel regional y, por qué no decirlo, a nivel del planeta. Nosotros asumimos que nuestros caminos los hemos ido enmarcando en torno, sin duda, a los derechos humanos, pero también tenemos como referentes claros los principios de Naciones Unidas, en la cual hablamos en el año 1991 sobre lo que es la autonomía, la independencia, la dignidad, la atención y la participación de las personas mayores. Tenemos un segundo eje orientador, que es el Plan Mundial 2002, que se elaboró durante la Segunda Asamblea Mundial en Madrid, España. También un tercer instrumento que a nivel regional, que es la Carta de San José, que se elaboró el año 2012, con la participación de los gobiernos de la región y también con la participación de la sociedad civil. Un otro documento son el Consenso de Montevideo, elaborado por el Organismo Internacional de Población y Desarrollo de Naciones Unidas, y, como ya te decía, la Convención Interamericana. Que nosotros decimos, estos documentos y estos titulares que mencionaba no son consignas, son obligaciones y son exigibles, ¿ya? Bajo ese precepto, nosotros decidimos, digamos, y asumimos con voz alta y decimos y con voz serena,
que en América Latina y el Caribe envejecer no puede ser sinónimo de perder derechos. Sabemos que la realidad económica, social y política es adversa, es también adversa e implacable. Barreras como la salud, las pensiones insuficientes, la brecha digital, los cuidados agotadores que recaen generalmente sobre las mujeres, las residencias con prácticas que se desconocen, las desigualdades extremas de los ingresos y los estándares de vida y, por cierto, la discriminación que existe entre los territorios. Incluso, y acá yo hago una observación y la quiero resaltar, sobre todo cuando no tenemos incluidos los países del Caribe no independientes, como es, y te nombraba, San Martín, Anguila, que son colonias aún de los países europeos como Francia, como España, como los Países Bajos y otros. Por lo tanto, ellos no están sujetos a o no son partícipes de esta Convención Interamericana, y es por eso que también en el marco de este encuentro logramos levantar y aprobar una declaración, lo que denominamos la Declaración de Solidaridad con las personas mayores de los territorios no independientes de las Américas y el Caribe, que precisamente nos interesa resaltar esa realidad en donde también existen personas mayores con condiciones tan similares como son las condiciones del resto de nuestra América Latina y el Caribe. Interesante lo que mencionas, Lucio, ya en el texto mismo de la declaración nos llama la atención un primer hecho, ¿no? Y justamente es la primera recomendación o el primer punto de la declaración que habla de no regresividad, algo así como no un retorno, no un retroceso. Es así como debemos entender este primer punto en cuanto a la legislación, a las pensiones, al trato, a las consideraciones. Así es, exactamente, cuando nos planteamos el tema de la no regresividad, también decimos como parte de este análisis que no volvamos a dar ningún paso atrás respecto a lo poco que hemos avanzado, por ejemplo, en salud, en seguridad social, en que tengamos pensiones universales y suficientes que sean capaces de enfrentar los costos de vida en nuestros países, que no tengamos lagunas por los temas de la informalidad laboral, y que ojalá aportemos, digamos, para incidir sobre la estandarización de un nivel de vida adecuado que por ningún motivo sea el piso de la pobreza y este quede atrás bajo algún estándar de dignidad de la familia y de este sector etario de nuestros países, que sin duda crece exponencialmente y que dentro de poco seremos más las personas mayores que juventud en nuestros países. Lucio, por otro lado, hay una cuestión de orden, de presencia, ¿no? Mencionaste tú al inicio de tu exposición el hecho de que esta declaración tenía una serie de documentos referenciales, entre ellos los principios acordados por Naciones Unidas en los 90, en los que mencionaba los cuidados, pero también la participación. Si no recordamos mal, había un orden, ¿no? En cuanto a la dignidad, en fin. Y ponía, en primer término, la participación antes que los cuidados. Posiblemente pensamos nosotros que esto obedeciendo a una cuestión lógica, ¿no? Cuanto más participación, más actividad haya de la persona mayor y de las personas en general, habrá más posibilidades de prevenir, postergar o incluso evitar, ¿no?, las situaciones de dependencia que pudieran darse. Sin embargo, observamos, de la misma manera que una serie de documentos públicos, me refiero a públicos, a de políticas nacionales de nuestros países, que la declaración también pone en primer lugar y antecediendo por varios puntos a los cuidados más que a la participación. Eso obedece a una cuestión fortuita, es algo predeterminado. ¿Consideran ustedes que el cuidado de la persona mayor en esta declaración está antes que la participación?
o es que reconocen la participación, ¿no? Como he definido hace un momento, como una manera de prevenir y evitar o postergar los cuidados, precisamente. Sí, exactamente. Fíjate que el tema, sabemos que el tema, yo creo que hemos, en nuestros países y en la región en general, hemos venido trabajando ya hace bastantes décadas el tema de la participación y la organización de las personas mayores. Pero también hoy día, después de al menos 2, 3 décadas, nos percatamos que en la medida que vamos aumentando las expectativas de vida, también van apareciendo nuevas formas de situaciones adversas en la salud de las personas mayores. Sin duda, el principal elemento es el tener situaciones o sistemas que eh, protejan a las personas mayores y por lo tanto nos adelantemos y tengamos una salud preventiva más que una salud curativa, cuando ya la enfermedad llegó, cuando ya tenemos que enfrentar. Pero sin embargo, si bien es cierto, no tenemos sistemas fuertes, potentes, en términos de la prevención, entonces, por lo tanto, que es un tema, sin duda, es una característica que debemos también relevarla para hacer incidente y corregir esa deficiencia, eh, entonces tenemos que también asumir que cada día ya hay mayor cantidad de población que requiere de cuidados, ¿ya? Y eso es un tema que hoy día pasa a ser de preocupación de nuestros gobiernos a nivel regional, porque la realidad nos marca que aumenta esa población en condiciones de tener cuidados, pero también cómo dejamos atrás el hecho de que históricamente y culturalmente el tema de los cuidados siempre se le ha transferido a las mujeres. Por lo tanto, digamos, hoy día vemos que ese no es un tema que tienen que asumir solo mujeres, sino cómo la familia se hace cargo de estas situaciones, cómo el Estado asume su responsabilidad y cómo tenemos finalmente y sabemos que el cuidado debe ser un derecho y también debe ser reconocido como un trabajo. Por lo tanto, debe haber un reconocimiento, no solo jurídico, sino que de formación y también de generación de ingresos en nuestros países. Correcto, interesante lo que mencionas. ¿Han tenido o tienen ustedes a través de las redes, de las organizaciones, algún tipo de relacionamiento, contacto, acercamiento con los colectivos de personas con discapacidad? Porque debemos haber conversado en alguna oportunidad, y tal vez te ha pasado a ti también, que cuando uno trata de conectar, ¿no?, a personas mayores con personas con discapacidad o viceversa, o sea, personas con discapacidad con personas mayores, unas y otras dicen, no, no, nosotros estamos en el tema de la discapacidad, no en el de la vejez. Y lo de las personas mayores dicen algo parecido, ¿no? Nosotros estamos en el tema de la vejez y no en el tema de la discapacidad. Por lo que tú mismo estás señalando, ¿no sería importante que comencemos a buscar puntos de convergencia, de unidad de criterios para prevenir las situaciones de discapacidad o limitación y a la vez para unir esfuerzos, ¿no? Considerando que, por ejemplo, las personas con discapacidad ya lograron hace años una convención internacional, que es lo que en este momento están buscando las organizaciones, las instituciones que trabajan en el tema de la vejez y envejecimiento. ¿Qué podrías comentarnos al respecto, Lucio? Sí, normalmente eso también es un tema importante de reflexionarlo y de analizarlo para buscar, digamos, alguna respuesta a ello. Sin duda, existe esa Convención Internacional sobre la Discapacidad que tiene su proceso y tiene su generación de años de discusiones y que se empieza a poner en marcha con ciertas medidas en nuestros países. Sin duda es una necesidad de ir generando puentes y lazos, no solo con ese tipo de población, y eliminar el mito de que en la medida que asociamos trabajo interactivo entre la población discapacitada y las personas mayores, normalmente decimos, no, es que las personas mayores no son sinónimo de discapacidad. Cierto, es verdad, pero también hay que reconocer
de que ahí hay un instrumento que debemos ser capaces de asumirlo y abordarlo. Es como Claro. la misma discusión que debemos tener y ir asumiendo e ir avanzando respecto a que cuando hablamos de las personas mayores, también decimos es que hoy día es importante asumir la intergeneracionalidad, que es verdad, pero también asumir de que las personas mayores y este sector etario no puede ser y transformarse, entre comillas, en un yeto dentro de Claro. nuestras comunidades, ¿ya? No es, son sectores aparte, no son sectores o compartimentos estancos dentro de nuestras sociedades, sino buscar cómo avanzamos en torno a que desde la familia seamos capaces de incorporar al viejo, al abuelo, a la persona mayor, etcétera, como parte del núcleo y de la vida natural y normal de la familia, así como avanzar en que las personas mayores tienen que tener grados de autonomía también en la toma de las decisiones y que deben tener una participación activa en la política efectiva de nuestras comunidades y de nuestros países. Genial lo que comentas, importante, hay que tomar en cuenta esto y queremos señalar a nuestra audiencia que vamos a tener acceso a la declaración que ha hecho referencia a Lucio, de manera tal que toda la audiencia pueda tener acceso directo al detalle de esta información. Ahora bien, en el primer punto, y seguramente esto cruza toda la declaración, se vio y mencionaste tú el tema de la desigualdad, ¿no? Y de la informalidad laboral. Estas prácticamente son características en las que vivimos los países de la región por décadas, ¿no? La misma CEPAL señala, documento tras documento, que América Latina es la región más inequitativa del planeta. Posiblemente esta sea una de las causas de la conocida informalidad laboral. Aquí en el Perú superamos el 72% de actividad laboral informal. En el resto de la región estamos por el 50%, un poco más, un poco menos. Pero es algo en lo que también coincidimos. Eh, Esto podría ser, digamos, el motor que pudiera impulsar una lucha, una presencia de exigencia, de reclamo, de demanda a estas pensiones no contributivas directamente que se señala en el primer párrafo de la declaración. Sin duda, eh, aquí hay un tema, digamos, que nosotros lo asumimos desde una realidad estructural de nuestra región y de nuestros países, ¿ya? Aquí hay una forma de hacer economía y una forma de presentar modelos de desarrollo nacional en donde sabemos que la acumulación en nuestros países es cada vez mayor y cada vez en grupos más reducidos de personas, y por otro lado, la inequidad ya se refleja en que aumentamos una población con cada vez menos ingresos y que es cada vez mayor. Entonces, sin duda la informalidad es un factor en el cual llegamos a ser viejos ya sin tener mecanismos ya donde podamos tener o aportar o ser o asumir este derecho de tener pensiones dignas, de tener un piso básico ya de una remuneración, ya, y eso lo vemos que cada día se va alejando más de la realidad. Algunos países han hecho y han establecido un piso básico con pensiones no contributivas, en donde el Estado asume, digamos, montos determinados para garantizar un piso, y sobre todo, en que las mujeres tienen, por un lado, la gran desigualdad de que a igualdad de responsabilidad y trabajo, la mujer recibe menor remuneración, que sigue siendo una brecha aún muy amplia, pero por otro lado, las mujeres son las que menos están incorporadas en el mundo laboral, y que ahí hay otro mecanismo que hace que eh, y eso se asoció y se sigue siendo aún asociado a que la mujer es la que se transforma en cuidadora
no reconocida, no remunerada y por lo tanto no siendo, no teniendo, digamos, un aporte económico por su trabajo. Entonces, esas realidades, digamos, tenemos que avanzar para transformarlas. Creo que hay pasos sustantivos en términos de que al menos está en el mundo de la discusión, al menos se empiezan a poner en algunas agendas en nuestros países y en algunos países ya se están dictando normativas, leyes o políticas públicas que asumen este reconocimiento de los cuidados, por un lado, de las personas que cuidan y por otro lado, cómo cuidamos a los que cuidan, ¿ya? Claro, Que también es otro factor porque ahí se nos cruza claramente con los temas de salud y sobre todo los temas de salud mental, digamos, a estar en permanente contacto con situaciones muchas veces límites y dramáticas, digamos. claro, Lucio, ahora que mencionas temas de salud, ¿han considerado dentro de las preferencias, ¿no? O el contexto global en relación a la población adulta mayor, el tema de la campaña de la década del envejecimiento saludable acordado por Naciones Unidas 2021-2030, puede considerarse esto como un factor que pudiera contribuir, digamos, a levantar el tema de una vida digna a partir de la salud, el bienestar de la población adulta mayor? Y por otro lado, esta campaña que está liderando hace algún tiempo la Organización Mundial de la Salud contra el edadismo, ¿no? La participación, el protagonismo, el hecho, esta reunión latinoamericana de líderes de organizaciones de personas mayores es una evidencia, ¿no? Concreta, precisa, de que las personas mayores pueden y deben seguir siendo las que decidan acerca de su vida, de sus derechos y de su futuro. ¿Ustedes piensan, digamos, incorporar, vincular este tipo de acontecimientos a una declaración futura, a la puesta en práctica de la declaración y al hecho que también puede ser una oportunidad de que la participación es una forma de expresión, no solamente de ciudadanía, sino de valores importantes, ¿no? Como la solidaridad, la ayuda mutua? Y en este entendido, sería bueno considerar que el próximo año, el 2026, ha sido declarado por la Organización de las Naciones Unidas como el Año Internacional de los Voluntarios para el Desarrollo Sostenible, ¿no? Te menciono esto porque sería importante no ver solamente el tema de la vejez y el envejecimiento desde la vejez y el envejecimiento, ¿no? Sino verlo en el contexto del trabajo, de las proyecciones. Y te dejo una cuestión más, el tema de la economía plateada y la generación plateada que va tomando cuerpo en la gente, que no es otra cosa, según dicen los referentes impulsores de esta movilización social, que es cómo la gente a partir de los 50, cercanos a los 50, hacia adelante comienza a descubrir y debiera descubrir nuevas formas de realización personal y de generación de ingresos a partir de emprendimientos propios. Aquí entre nosotros lo podríamos ver, estoy seguro, Lucio, que vas a coincidir conmigo, como un reconocimiento, ¿no? De que las pensiones que se reciben o que se van a recibir no son suficientes para vivir con dignidad. Eh, Tus comentarios, por favor, ya casi Sí, final. Estamos. sí, precisamente yo me iba a referir al tema y a la importancia, digamos, que tiene el tema del voluntariado. Sin duda, es una acción ya que permite, digamos, a la población generar espacios de participación desde la voluntad, como se plantea, y no desde la obligatoriedad, ya como se pudiera de pronto. Ahora, sin duda es un tema que nosotros también lo tenemos en consideración en torno a que detrás del voluntariado existe una participación activa, existe una forma de presentarse ante la sociedad, ante nuestra población, de sentirse importante y con derechos de acción, eh, recibir
no, si bien es cierto, no una remuneración, pero sí recibir un reconocimiento que es importante, digamos, en cada uno en cada una de las personas. Ahora, el tema que tú también planteas, Oscar, eh, es que también estamos viendo enfrentados hoy día a situaciones que son bastante contradictorias en momentos cuando uno las revisa. Nos están llegando los lineamientos de los organismos internacionales, como el Fondo Monetario, el Banco Interamericano u otros organismos que manejan, digamos, los espacios de la economía global, en donde se está planteando el aumento de las edades de jubilación. Entonces, pasemos de 60 a 65 en las mujeres y de los 65 a los 70 en los hombres. En otros países más, ¿no? Pero en promedio se está planteando eso. Pero por otro lado también sabemos, y tú muy bien lo dices, cuando ya estamos en la edad de los 45 y 50 años, la escasez para encontrar un trabajo, ya, un trabajo, y no le quiero poner la palabra o el apellido, un trabajo con dignidad, sino solamente un trabajo para generar un recurso para subsistir, es muy escaso. Entonces, en la medida que tú aumentas en los años, estás cayendo y estás acercándote mucho más a un precipicio de caer a los sectores o caer en la franja de la pobreza o de la pobreza extrema. Entonces, el trabajo debiera ser no un grado de la obligatoriedad de continuarlo más allá de tu pensión o de tu jubilación, porque hoy día la población cada vez, la población mayor que se jubila o se pensiona, está buscando cada vez más trabajo, ¿ya? ¿Por qué? Porque quiere complementar lo exiguo que es la recepción de esa pensión o de esa jubilación, que es paupérrima, ¿ya? Y yo creo que los que estamos jubilados o pensionados lo sabemos perfectamente de qué estamos hablando, en donde hoy día los modelos de, 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 de los modelos jubilatorios, digamos, que son además privatizados y son, como se declara ya en muchos países, son parte de la industria nacional, ¿ya? Entonces, ver que de un mes a otro te jubila y recibe el 25% de la última remuneración. O sea, Claro, eso claro. es una realidad, ¿te das Y cuenta? yo quería comentar al respecto, ¿no? Estoy seguro que vamos a coincidir que lamentablemente el tema de la educación previsional es casi ignorado en las políticas educativas. Aquí tenemos un proyecto educativo nacional que tuvo una consulta como de un año, del 2021 al 2036. Y no encuentra, el principal objetivo de esta política educativa es la empleabilidad. Entonces, con un país con el 72% de actividad laboral informal, ¿cómo así genera población para el empleo? ¿No? Y no hay una línea sobre educación previsional, ¿no? Por otro lado, te comienza a hablar el entorno internacional del emprendimiento, léase informalidad, ¿no? Pero ocurre de que la política educativa tampoco incluye una línea acerca de emprendimiento, cómo generar empresa, cómo manejar financieramente un negocio y hacerlo sustentable. Porque todos alabamos, aplaudimos a la comunidad judía, a la comunidad árabe, los chinos, los japoneses, ¿no? Dicen, "Oh, qué buenos son para el negocio", que lo llevan en la sangre y el resto no. Aquí en Perú se ha vivido una realidad muy interesante. A los 80 por ahí se observó el mundo del empresariado, que los sitios donde eran de productores nacionales tenían grandes ingresos. Y ahí han reparado que era una nueva forma, ¿no? Los ambulantes comenzaron a convertir en empresarios, a formalizarse, pero a golpe de caída y levantada. Entonces, un sistema educativo o un sistema, una política pública que identifique esas capacidades, ¿no? De la ciudadanía, de la población, tendría que hacer esfuerzos más bien por generar condiciones para que esa búsqueda de ingresos sea exitosa a través del trabajo, el esfuerzo individual está bien, pero también
conociendo, tomando experiencias de trabajo corporativos colectivos, cooperativas, asociaciones, en fin, ¿no? Negocios compartidos, para que la ciudadanía no le tenga miedo a eso y no quiera fabricar una camisa partiendo desde la confección casi de la tela, ¿no? Cuando puedes ir tercerizando, en fin, buscando cosas. ¿Qué nos puedes comentar al respecto, Lucio? Sí, esa tendencia se comienza a manifestar y comparto contigo, Oscar, porque muchas veces lo planteamos y escuchamos, digamos, estas ideas, por un lado de la economía plateada, en donde estamos diciendo, nos están contando de que los viejos pueden producir, transformarse en empresarios, microproductores, en microempresarios, en pymes, etcétera, etcétera. Y muchas veces las buenas ideas o a veces o estas ideas no vienen acompañadas por un lado del recurso tecnológico, ¿ya? Y por otro lado, por lo tanto, digamos, empiezas a usar más la artesanía que la tecnología, ¿ya? Que a lo mejor no es malo, pero por otro lado te empiezas a ver que el recurso de formación, de capacitación, tampoco te lo están dando, ¿ya? Y por otro lado, el aporte de capital también no te lo ponen en duda porque o vienes de un mundo que trata de salir de las condiciones de vulnerabilidad, pero no tienes capital, requieres capital y cómo respaldas tu devolución, tu crédito, etcétera. Entonces, ahí hay una cosa que se puede en muchos casos transformar en un círculo vicioso más que en un círculo virtuoso, digamos. ¿Ya? Además, ¿no? Si tienes 70 o más o menos años, ¿quién te presta? ¿No? Ahí, sí, Que hasta claro, para comprar o vender una propiedad te piden un certificado de salud mental, que la ley no lo exige, pero que los que registran, o sea, las notarías te dicen, no, para protegerme yo de posibles demandas o juicios, mejor que responsabilicen a un tercero que es el médico que garantiza tu nivel de salud mental. Entonces esas son cuestiones importantes que debiéramos considerar, discutir, analizar. Lucio, ¿alguna recomendación a las organizaciones de personas mayores de Perú y de la región en relación a este encuentro que se ha tenido y al hecho, ¿no? que están mencionando de que sí, podríamos ser productores, empresarios después de los 50, 60, 70 años, pero tal como ocurre en el caso de los cuidadores familiares, ¿no? Comunitarios, necesitamos oportunidades de formación, de educación. Y aquí hay que estar atentos, ¿ah? No es que abramos la puerta para la oportunidad del negocio educativo, que no está mal, pero que este no sea el único. ¿No? Que este no sea el único, sino que el Estado difunda a través de la página web, cursos, libros digitales, tanta información que hay digital, pero que sea como parte de una política pública, no como esfuerzos individuales de ONGs, iglesias o comunidades de personas mayores que tratan de compartir sus conocimientos y experiencias. Ahora sí, Lucio, te dejo para unas palabras de despedida momentánea porque te comprometo a que próximamente nos visites contándonos los avances de esta importante declaración que han hecho, cómo así se está realizando, convirtiendo, mejor dicho, en una realidad. Gracias, Lustro, bienvenido. muchas gracias a ti, Oscar, por esta oportunidad de poder conversar una vez más contigo y con tu programa de Coalición Senior. Sin duda, son espacios que necesitamos y requerimos. Yo siempre digo, los medios de comunicación o estos espacios son un verdadero parlante para nuestras comunidades, para nuestra población, para nuestros pares, digamos, y para también la población en general. Desde nosotros dijimos cuando finalizábamos nuestro encuentro que la fuerza de nuestra región la decidimos desde aquí y ahora, que la vejez con dignidad es para todas y todas las personas mayores. Eso. Muchas gracias, Oscar. A ti, Lucio, un abrazo y hasta una próxima oportunidad. Nos vemos. Adelante. Felices fiestas. Chao, chao. Nos vemos. Felicidades. Chao.
Bien, amigas y amigos, esto ha sido todo por hoy. Los esperamos el próximo martes a partir de las 4 de la tarde. Compartan el enlace y esperamos sus comentarios, noticias, sugerencias. Será hasta la próxima semana. Nos vemos. Gracias por su sintonía.